Evangelio según Marcos y el capítulo 5. Y vamos a comenzar en el versículo 24. Evangelio según Marcos, capítulo 5 y versículo 24. Todos los que me conocéis de tiempo ya sabéis que me gusta romper un poco con todos los esquemas que a veces aparecen en nuestra Biblia, que dividen las historias y los capítulos, porque a veces esas mismas divisiones nos hacen perder de vista lo que está ocurriendo realmente. Y en Marcos 5, 24 hay una clave muy importante en ese versículo. Si conocéis la historia anterior, es un hombre que uno de los oficiales de la sinagoga, que se llama Jairo, viene a buscar al Señor para que él haga un milagro en la vida de su hija. Pero dice el versículo 24 de Marcos 5, Jesús fue con él y una gran multitud le seguía y le apretaba, le oprimía. Es decir, había tanta gente yendo con el Señor que a duras penas él podía andar. Y me gustaría que hoy, de una manera muy sencilla, pensáramos en dos de las historias del Señor Jesús, pero de una manera diferente, porque el Señor siempre fue impresionante y sigue siendo impresionante, Él buscando a las personas, acercándose a nosotros. Los evangelios están llenos de historias que Él abrazaba a los que nadie abrazaba, se acercaba a los que todos despreciaban, estaba con aquellos a los que nadie les hacía caso. No había una sola persona por la cual el Señor no sintiera compasión y se acercase. Pero hoy vamos a ver dos historias de dos personas, una mujer y un hombre, que fueron ellos los que se acercaron al Señor Jesús, que el Señor no tuvo que hacer nada. Es obvio que era el Espíritu de Dios que estaba tocando el corazón de estas personas, pero entendedme esta manera de hablar. Esta vez no es el Señor el que está buscando a esas personas, sino que son personas que le están buscando a Él en ese sentido. Había una gran multitud que le seguía y le oprimía, pero una mujer, dice Marcos 5:25, que había tenido flujo de sangre por 12 años. Recordad que en la Biblia nunca sobra nada, nunca falta nada, todos los detalles son muy importantes. 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Ahora, dejad que diga algo antes de seguir leyendo. Esta mujer durante 12 años no podía acercarse absolutamente a nadie. Era impura en la ley judía en aquel momento. Así que durante estos 12 años no solamente no podía acercarse a nadie, sino que tenía que avisar a todas las personas que tenía ese flujo de sangre. Nadie podía abrazarla, nadie podía tocarla. Y por lo que son nuestros sentimientos, si para un hombre es duro que durante 12 años no te puedan abrazar, imagínate para una mujer lo que ella sentiría durante 12 años. Nadie, absolutamente nadie, pudo mostrarle el más mínimo cariño. Era una mujer despreciada y despreciada por la misma ley. Pero cuando ella oyó hablar de Jesús, dice el versículo 27, se acercó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Y ella pensaba, si solo toco su manto, si solo toco sus ropas, voy a sanar. Así que piensa, una de las mejores maneras que tenemos de leer la Biblia, y yo no me canso de repetirlo, es ponernos nosotros en la piel de esas personas, ser nosotros en algún momento ese hombre, esa mujer de la que estamos leyendo, del que estamos leyendo, porque esa es la manera en la que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros. Así que nosotros somos ahora esa mujer, y durante 12 años hemos sido despreciados por todos, señalados por todos. Nuestra enfermedad nos puso una etiqueta, nos etiquetó de que teníamos que estar separados de todo el mundo. Así que ni siquiera podríamos asistir al templo, ni siquiera podríamos estar aquí, ni siquiera podíamos tener un abrazo de nuestra familia. Y en cierto modo es como si la propia ley, en nombre de la propia ley, todos estuvieran diciendo a esta mujer, no tienes ningún derecho, no puedes acercarte a Dios. Yo no sé cómo es nuestra vida o lo que hemos pasado nosotros en los últimos años,
Pero a veces podemos estar en situaciones así, en las que todos nos señalen, en las que todos nos digan, pues esto no puedes hacerlo, en las que todos incluso de alguna manera nos digan, pues lo que estás pasando es un castigo de Dios. O si estás pasando por esta situación, no puedes acercarte a Dios, lo cual es todavía más triste. Pero cada vez que hay algo en la palabra de Dios es para que nosotros aprendamos cómo es el corazón de Dios. ¿Y sabes lo que hizo esta mujer? La que no podía acercarse a nadie, la que no podía estar en la presencia de nadie sin avisar de que era una mujer enferma, la que no podía tocar a nadie, puso en su corazón tocar a Dios mismo. Y eso sí es el mayor deseo que nosotros podamos tener. Yo no sé de qué manera ella logró comprender que el Señor Jesús era Dios mismo. No sé de qué manera ella en su desesperación logró pensar que si solo tocaba la ropa del Señor Jesús, su vida iba a ser transformada y ella iba a ser sanada. No sé tampoco si lo creía mucho o lo creía poco. Lo que sí sé es que tomó esa decisión. Que la Biblia nos dice que ella pensó y dijo, si solamente toco su manto, seré sanada. Y dice la Biblia en el versículo 29 que al instante, en ese mismo momento, porque lo que Dios hace es así, porque nosotros a veces pensamos que tenemos que estar regateando con el Señor, y sí, es cierto que a veces nuestra oración necesita ser constante, porque somos nosotros inconstantes, pero Dios sabe lo que necesitamos, y cuando Él lo hace, cuando Él hace un milagro, lo hace al instante. Y dice que la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. En ese mismo momento, la mujer que no podía tocar a nadie decidió tocar a Dios y Dios la curó. Imagínate lo que significó eso en su vida. Y enseguida el Señor Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de Él, y a veces tenemos que leer la palabra de Dios, dándonos cuenta de que es el Espíritu Santo que la está escribiendo en boca, mejor dicho, en manos de los evangelistas, de todas las personas que han escrito los diferentes libros, y por lo tanto está usando el carácter de esas personas. Así que en este momento Marcos está escribiendo impulsado por el Espíritu de Dios, pero usando su propio carácter. Así que Marcos nos está diciendo, el Señor se da cuenta que sale poder de Él. Claro que lo sabía. Y lo vamos a ver en un detalle muy bonito que el propio Marcos dice. Y el Señor se vuelve entre la gente y pregunta, ¿quién ha tocado mi ropa? Y entonces los discípulos... A mí me encantan los discípulos porque son personas como nosotros. Y me encanta que en la Biblia hable de las cosas que ellos hacían y de las cosas que decían, porque si no nosotros, como somos tan religiosos y nos encantan tanto la apariencia religiosa, ya de hecho los idolatramos, pero los hubiéramos idolatrado todavía mucho más. Y no es eso. Los discípulos eran hombres y mujeres como nosotros, los discípulos y las mujeres que les seguían, con nuestros defectos. Así que en la Biblia... el Espíritu de Dios nos deja sus preguntas, a veces sus preguntas tontas, entre comillas, perdonadme esa expresión, para enseñarnos, mira, Jaime, tú eres como uno de ellos. Después de tantos años con el Señor, nosotros nos haríamos la misma pregunta. Señor, hay una multitud que te oprime y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Para mí la enseñanza de esta mujer es absolutamente sublime, su valor para tocar al Señor. Pero lo que más me llama la atención en toda esta historia, en todo lo que el Señor está haciendo y en todo lo que está ocurriendo, y por eso comenzamos en el versículo anterior, es lo que está ocurriendo con toda la gente. Resulta que hay centenares de personas, quizás miles, porque en un poco de tiempo Él va a tener que dar de comer a más de 4.000, están oprimiéndole, están con Él, están escuchándole, están siguiéndole, están viendo todos, absolutamente todos los milagros que Él está haciendo. ¿Y sabes lo que ocurre en la vida de estas personas? Nada. Absolutamente nada. Y eso es triste. Para mí es muy triste. Es lo más triste de toda la historia.
Y ni los propios discípulos se dan cuenta de esa tristeza cuando le hacen la pregunta: Señor, te oprime una multitud, y tú preguntas quién te ha tocado. Seguro que después, a la noche, alguno de ellos comentó con otro: sabes, cientos de personas oprimiendo al Señor, y solo una mujer le tocó para ser sanada. Yo muchas veces comento esto y sé que me vais a entender, y pido perdón si hay alguna persona aquí que es muy religiosa o cristiana nominal, porque vivimos en un país que se dice cristiano. Y para mí lo que está ocurriendo es exactamente lo que está ocurriendo con el Señor Jesús. Centenares, miles de personas que sí se pueden llamar cristianos en nuestro país, que dicen que siguen al Señor, que pueden incluso oprimirle, que le escuchan de vez en cuando, que pueden llegar a ver un milagro, pero no pasa absolutamente nada en sus vidas. ¿Verdad que eso es triste? Se puede tocar al Señor, se puede oprimirlo, se puede escucharle, se puede ver lo que Él hace y que no pase nada en nuestra vida. ¿No es eso lo más triste que existe? ¿No sería mejor a veces no conocer nada o no creer en nada? Y entenderme cómo estoy hablando. Y eso fue lo que los discípulos le preguntaron. Porque muchos de los que seguían al Señor eran incluso los propios que defendían a rajatabla la ley, la antigua ley, y que le decían a aquella mujer que no podía acercarse a nadie. Pero aquella mujer, de una manera que nosotros no podemos llegar a entender, solo por el Espíritu de Dios, tuvo la valentía no solamente de meterse en medio de la multitud, sino decir: esta es la mía, yo voy a tocar a Dios mismo, yo voy a tocar al Hijo de Dios, y no me importa lo que los demás hagan. Y a veces, hermanos y hermanas, la desesperación es una de nuestras mejores motivaciones. Y al Señor no le importa si vamos a Él desesperados. Lo que quiere es que vayamos a Él. Y aquella mujer ya no tenía nada, lo había perdido todo. Durante 12 años los médicos la habían engañado, había perdido todo lo que tenía. Pero esa misma desesperación la llevó a querer tocar a Dios mismo, al Hijo de Dios. Y ahora fíjate lo que dice el versículo 32. El Señor Jesús miraba a su alrededor para ver a la que le había tocado. ¿Ves cómo Él sabía que ya estaba ella allí? ¿Sabes por qué Él hizo la pregunta? Porque aquella mujer públicamente estaba despreciada por todos a causa de su enfermedad. Y cuando Dios restaura la vida, Dios quiere restaurarla por completo. Así que Él quiso que públicamente todos supieran que la mujer estaba sana. Y fíjate lo que ella hace. Dice el versículo 33 que temerosa y temblando, hermano, hermana, amigo, amiga, quizás persona, alguien que esté aquí, la primera vez que esté escuchando esto por primera vez, a veces podemos llegar a sentir temor, temblar en la presencia de Dios. Ven a Él. No te preocupes. Sea como sea. A veces podemos sentirnos desesperados, a veces podemos sentirnos con miedo, a veces podemos sentirnos sin saber qué hacer. ¿Sabes lo correcto que debemos hacer? Ir al Señor. Sea cual sea la situación o la motivación que hay en nuestro corazón, si vamos a Él, vamos al sitio exacto, vamos a donde tenemos que ir. Así que yo me imagino a ella, porque la Biblia lo dice, temerosa y temblando, se dio cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante del Señor. Eso sí es un acto de adoración. Y entonces, muy importante también, porque como os digo, la Biblia, el Espíritu de Dios escoge cada una de las palabras. Dice que aquella mujer le contó absolutamente todo, le dijo toda la verdad. Le dijo todo lo que había en su corazón. A veces cuando algunas personas vienen a orar, después de una reunión como esta, y alguna persona quiere orar y me pregunta, ¿qué debo decirle al Señor? Porque están pensando, ¿cómo dirigirme a Él? ¿Qué palabras debo usar? ¿Qué debo decirle? ¿Cómo el Señor me va a escuchar? Yo siempre le digo, dile toda la verdad. Eso es lo que tienes que decirle. No te preocupes de ninguna cosa.
Dile lo que te le dirías a tu mejor amigo, tu mejor amiga, sabiendo que no va a juzgarte, porque Él es mucho más aún que ese mejor amigo y esa mejor amiga. Y a esta mujer no le importó decirle absolutamente todo al Señor. A veces nosotros pensamos, tengo que ir al Señor, voy a reformarme un poco, voy a asistir unos días a la iglesia, voy a cambiar un poco mi apariencia externa, voy a dejar algo de lo que estoy haciendo. Sí, hay cosas que hay que dejar, o no sé, hay muchas cosas que Dios va a cambiar en nuestra vida, en situaciones porque Él quiere restaurar nuestra vida, pero ese no es nuestro trabajo, es el de Él. Así que ven al Señor como estás, tal como estás. Dile toda la verdad. Y a veces incluso, porque la propia Biblia nos lo dice, la palabra de Dios, cuando no sabemos qué decirle, el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros para decir lo que tenemos que decir. Y entonces el Señor Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Hermanos, hermanas, es la única mujer a la que el Señor llama hija. Fijaos en todos los evangelios. Imaginaos la dignidad que el Señor le devolvió a esta mujer. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Dice literalmente aflicción porque no era solamente el problema físico el que ella tenía, sino también, como vimos antes, la necesidad de ser querida, amada, aceptada, dejar de ser despreciada. Yo creo que no existe ninguna aflicción peor que sentirse despreciado por todos, ¿verdad? Pues el Señor le dijo, queda libre de esa aflicción. Tú eres mi hija. Así que no sé cuál es el motivo por el que nosotros hoy, o alguno de vosotros, algún hombre, alguna mujer de los que está aquí, tiene que acercarse al Señor y tocarle, pero si sabes lo que va a suceder, cuéntale al Señor toda la verdad y Él va a restaurar tu vida. Es así de sencillo. No tiene nada que ver con la religiosidad, con lo externo, con lo aparente, con las cosas que nosotros queremos hacer. Todo lo contrario, justo eso era lo que condenaba a esta mujer. Pero ella decidió que no quería ser como todos los demás que iban apretando al Señor Jesús, escuchando al Señor Jesús, viendo sus milagros y sin que nada ocurriese en su vida. Ella dijo, yo quiero que ocurra algo en mi vida. Así que yo os digo algo de una manera muy sencilla. Si es bueno para vuestras vidas, tomadlo. Hace muchos años que tomé la decisión de recibir al Señor Jesús en mi vida, pero cada día, y a veces hasta varias veces al día, yo siempre le estoy diciendo al Señor que no quiero ser parte de esa multitud, que yo quiero tocarle otra vez, ¿me entendéis? Que yo quiero escuchar algo nuevo de Él otra vez, que yo quiero que Él haga nuevo algo en mi vida otra vez. No quiero seguir apretándole como la multitud, incluso detrás de Él, que está bien, ¿me entendéis? No quiero que nadie interprete mal mis palabras, pero como si nada pasara. Si estoy cerca del Señor Jesús, si estás cerca del Señor Jesús, algo tiene que pasar en tu vida. Y por último, el otro ejemplo es quizás un poco más complicado de entender, pero para mí es crucial, incluso en la historia del Evangelio. Está en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 15, pero en el versículo 42. Es justo después de que el Señor Jesús, crucificado, ha entregado su espíritu y está colgado en la cruz. Dice Marcos 15, 42. Solamente en los últimos 10 minutos vemos esta historia porque creo que es muy importante en nuestra vida y más para todos los que estamos aquí, que ya somos del Señor. Dice Marcos 15:42 que al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino, Marcos 15:43, José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. ¿Entendéis por qué decía al principio que eran dos personas que habían decidido poner su mano sobre el Señor, pero el Señor en cierto modo era como pasivo a este deseo?
El Señor está en la cruz, ha entregado su vida por nosotros. Nosotros lo podemos ver ahora, después de 2000 años, pero en aquel momento, cuando Él quedó en la cruz, antes incluso de que fuera crucificado, todos los discípulos le abandonaron, menos el más joven de todos, Juan. Y solamente algunas de las mujeres quedaron al pie de la cruz, cuando Él entregó su espíritu y todos se fueron. Así que el Señor murió, entregó su espíritu absolutamente solo. Y entonces un hombre aparece aquí por primera vez. En los otros evangelios nos dice que era un hombre justo, que era miembro del Sanedrín, que era un hombre bueno y que no había consentido con los demás en la muerte del Señor Jesús. Así que era uno de los miembros del Sanedrín, de los que decidieron, a pesar de que eran las personas que seguían lo que la palabra de Dios decía, de una manera figurada y entre comillas, decidieron asesinar al mismo Hijo de Dios. Y José de Arimatea llega y va delante de Poncio Pilato y pide el cuerpo del Señor Jesús. A nosotros nos parece muy sencillo, pero recuerda, ninguno de los discípulos quedó con el Señor Jesús porque se estaban jugando la vida. Recuerda, nadie quedó al pie de la cruz porque sabían que de la misma manera que a Él le habían crucificado, iban a crucificar a cualquiera de sus seguidores. Así que este hombre, que es uno de los más importantes en aquel momento en el Sanedrín, conocido absolutamente por todos en Jerusalén, una persona de renombre y con bastante dinero, nos dice que el sepulcro era nuevo, se presenta delante de Pilato, la persona que dio la última orden para crucificar al Señor Jesús, y le pide el cuerpo del Señor Jesús. Y públicamente, no solamente le dice a todos, sino que pone en juego, le dice a todos que sigue al Señor, sino que pone en juego su propia vida, solamente por tomar el cuerpo del Señor Jesús. Normalmente cuando alguien era crucificado los dejaban ahí, a veces los bajaban y los dejaban que animales, alimañas o lo que fuera pudieran destrozar esos cuerpos. No tenían valor absolutamente para nadie, porque la propia ley decía que aquella persona que era crucificada estaba bajo maldición, que era maldito. Nadie era más maldito que alguien crucificado. Así que el Señor Jesús iba a quedar allí en la cruz. No me entendáis mal, estoy hablando desde este lado, estoy hablando como un ser humano, digamos, como alguien que no sabía los planes de Dios, porque ya estaba profetizado que José de Arimatea iba a tomar el cuerpo del Señor e iba a ponerlo en una tumba nueva. Pero aparentemente eso no estaba sucediendo. ¿A dónde quiero llegar? Muchas veces a nosotros nos encantan las cosas espectaculares y pensamos que servir a Dios es hacer algo realmente espectacular. Y a veces Dios permite que sea así en nuestra vida. Pero dejadme deciros que el reino de Dios está compuesto y lleno de hombres y mujeres que hacen única y exclusivamente lo más sencillo que tienen que hacer y que ningún otro hace, aunque aparentemente lo que ellos hacen no tenga sentido. Y Dios siempre está deseando tener hombres y mujeres con Él que hagan lo que tienen que hacer de una manera sencilla, aunque todos se hayan ido. Que hagan lo que tenemos que hacer, que hagamos lo que tenemos que hacer de una manera correcta, que hagamos las cosas bien, aunque aparentemente lo que estamos haciendo no tenga sentido. Porque la Biblia dice que una vez que el centurión comprobó que el Señor estaba muerto, le concedió el cuerpo a José, y dice el 46 que compró un lienzo de lino. No vamos a hablar mucho sobre eso, pero después ved cada uno de los detalles, cómo Él hizo todo de una manera no solamente correcta, sino excelente. Buscó lo mejor que tenía, fue a la mejor tumba que tenía, compró el mejor lienzo que podía existir, de la mejor tela que podía existir, porque quería su Salvador, su Maestro, aunque Él no entendía que estuviese muerto.
pero quería lo mejor para su Salvador. Y dice que le bajó de la cruz, porque, queridos hermanos, hermanas, tuvo que hacerlo él solo. Los discípulos todos habían huido. Y solo quedaron 2 o 3 mujeres para ver dónde José de Arimatea ponía el cuerpo del Señor Jesús. Otra vez, Dios está buscando hombres y mujeres que sean capaces de hacer lo que hay que hacer, lo que está bien hacer, y hacerlo de una manera excelente, aunque a veces tengamos que hacerlo solos, aunque a veces la gente no lo entienda, aunque a veces incluso los que están o estuvieron o teóricamente tienen que estar más cerca del Señor, como eran los discípulos, hayan huido todos. Dios funda su reino en hombres y mujeres como José de Arimatea. Y entonces va y pone en el sepulcro el cuerpo del Señor, que había sido excavado, el sepulcro había sido excavado en la roca, hizo rodar la piedra de la entrada al sepulcro. Y ahí nos dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponía. Esa es la parte trascendental de la historia. Hacer las cosas bien, hacerlas con excelencia, aunque nadie lo haga, porque Dios quiere que nosotros hagamos algo, que hagamos su voluntad. Pero la otra cara de la moneda, estos son los minutos del final, es ponerse en la piel de José de Arimatea. Él bajando el cuerpo del Salvador de la cruz. ¿Qué hubieras pensado tú? El Salvador, le he visto hacer milagros, le he visto hablar a la gente, le he visto hablar sobre el reino de Dios, le he visto curar a leprosos, enfermos, le he visto resucitar muertos, y ahora en la cruz tengo que bajarlo de la cruz. Perdonadme la manera en la que estoy hablando, pero ¿me entendéis? ¿No habríamos sentido exactamente eso? ¿Y sabes lo que hizo José? Hizo su trabajo y lo hizo bien. Así que a mí me enseña que a veces puedo estar haciendo cosas en mi vida que yo no entiendo absolutamente por qué las estoy haciendo, pero son las cosas correctas. A lo mejor todo el mundo está engañando, todo el mundo está haciendo cosas malas, todo el mundo está siendo infiel, todo el mundo está mintiendo. Yo qué sé, podemos poner miles de ejemplos. Pero yo le digo, Señor, yo no sé si lo entiendo o no, yo no sé si me siento bien o no, pero yo quiero hacer lo que es correcto, lo que tú amas, aunque a veces no lo entienda. ¿Y te imaginas a José poniendo el cuerpo dentro de la tumba? Y yo creo que no estoy hablando de más en cuanto a mi imaginación, porque como os decía, me encanta ponerme en la piel de las personas. Al día siguiente era el día especial, el sábado, además había sido la Pascua, era uno de los más importantes del año, y estoy seguro que José de Arimatea fue al Sanedrín, fue al templo, como era su costumbre, porque él amaba a Dios. ¿Te imaginas todos los demás que ya sabían que él había bajado el cuerpo de la cruz y que lo había puesto en una tumba suya? ¿Te imaginas todos burlándose de él? Ah, sí, José, así que tú creías en ese nazareno, tú creías en ese embaucador. ¿Y qué? ¿Lo pusiste en la tumba? ¿Y ahora qué? ¿Te imaginas cómo somos las personas? ¿Cuántos no se burlarían de él? ¿Crees que José podría haber dormido bien esa noche? Señor, yo creo en ti. Yo creí lo que tú hiciste, lo que dijiste. Yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué estás en la tumba? ¿Tú no le hubieras preguntado eso? Yo sí, yo no sé si es un poco mi carácter de querer saber las cosas, pero yo hubiera preguntado eso, yo hubiera orado así. Yo le hubiera dicho al Señor, no entiendo absolutamente nada. Pero siguió haciendo su trabajo para glorificar a Dios. Hermanos y hermanas, a veces la gente puede burlarse de nosotros, puede decirnos lo que sea, puede incluso aparentemente dar la impresión de que lo que estamos haciendo es una solemne tontería. Pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos sirviendo a Dios, si estamos haciendo las cosas bien, estamos honrando a nuestro Dios. Y quizás la gente puede burlarse y a veces tenemos que soportarlo. Pero de alguna manera el Espíritu de Dios quizá le estaba diciendo en el corazón a José, estás haciendo lo correcto.
tú hiciste justo lo que estaba profetizado y lo que había que hacer. Todos sabéis que la historia no terminó el sábado. A mí me encanta siempre decir que parecía un viernes a la noche normal, pero el domingo estaba en camino. Llegaba el día en que todo iba a cambiar y que el mismo Señor Jesús iba a resucitar. Y sabéis un poco todo lo que pudo haber sucedido después y lo que José pudo haber sentido después. Y ese premio solo él lo tenía. Y dejadme que haga volar un poco la imaginación en ese sentido. Yo creo que hay una imaginación, no sé si imaginación santa, nunca he oído esa frase, pero algo así. Porque imagínate José después del domingo yendo a todos los demás, sí, hablabais de él, ahí está la tumba, mi tumba está vacía, él está vivo. ¿Queréis seguir burlándoos ahora? Y toda esa tensión y ese dolor y esa amargura que José pasó durante todo el sábado y durante el momento, la incomprensión de tener que bajar el cuerpo del Señor, después estaría completamente recompensado, decir, Señor. Y la Biblia dice que el Señor Jesús se apareció a los suyos, así que estoy seguro que también José le vio. Y yo no sé, perdonadme otra vez esa imaginación santa, pero yo estoy seguro que en algún momento, tal como era el Señor Jesús, que hacía tantos momentos a solas con las personas y que restauraba tanto a las personas, tiene que haber tomado a José en algún momento, poner su mano sobre él y decirle, José, hiciste lo que tenías que hacer y mira, no sabes lo bueno que ha sido para mí y cómo es mi amor por ti, por haber aguantado todo lo que aguantaste, por hacer mi voluntad, por cuidarme, por poner mi cuerpo en la tumba. Yo ya estaba con el Padre, pero lo que tú hiciste era necesario hacerlo y yo te honro por eso. ¿Te imaginas que el Señor Jesús en algún momento, cuando estemos con Él, haga una parte contigo por alguna cosa que a lo mejor nosotros ni imaginamos, ni pensamos, pero momentos en los que hemos sido fieles? Porque a veces yo lucho mucho con eso, porque siempre nos encanta como echar broncas, decir las cosas que hacemos mal, y claro que hacemos muchas cosas mal, pero también tenemos que recordar cómo es el Señor. Y yo me imagino en el cielo haciendo un aparte, tomándonos a los miles de millones de personas que han sido fieles a Él, que le hemos recibido, y diciendo, Jaime, Ángel, diciendo el nombre de cada uno de vosotros, y diciendo, ¿te acuerdas aquel día que hiciste aquello? Yo te honro por lo que hiciste. ¿Te imaginas? Pues si no te lo imaginas, déjame terminar para que veáis que no es tanto que yo estoy pensando en alto. Déjame terminar con un versículo en el Evangelio según Lucas, el capítulo 21. El Señor Jesús está hablando de un contexto completamente diferente, está hablando de su segunda venida. Pero hay un versículo ahí, lo había leído centenares de veces, literalmente, y hasta hace 2 semanas no comprendí lo que el Señor quería decir. A lo mejor vosotros ya lo comprendisteis, así que perdonadme que os lo diga ahora. Pero en ese contexto de la segunda venida dice que el Señor Jesús va a volver. Él le dice a sus discípulos que todo lo que va a suceder, y dice el versículo 28, Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, es decir, cuando todas las circunstancias de la vuelta del Señor Jesús, nosotros veamos que Él va a volver y realmente vuelve. Ahora fíjate lo que dice el Señor. Levantaos, erguíos, dice literalmente, levantad vuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. Así que es el mismo Señor diciendo, mira, yo voy a ir a la cruz, voy a resucitar, va a pasar un tiempo en el cual va a haber muchas situaciones muy difíciles, porque este mundo es del maligno, en el mundo tendréis aflicción, se lo dijo muchas veces, pero cuando yo vuelva, ¿sabes lo primero que vais a haceros? Lo primero que vais a hacer, levantaos, dejad de estar pensando todo lo que las personas han hecho, las veces que se han burlado de nosotros, las veces que nos han puesto aparte por amar al Señor Jesús, las veces que nos han señalado, hemos perdido nuestro trabajo por ser justos, por hacer las cosas bien. Olvidaos de todo eso, levantaos, y dice, levantad vuestra cabeza, mirad de frente, decir, viene nuestro Rey. Y el Señor dice, porque vuestra liberación está cerca.
Y es curioso porque pasamos nuestra vida en una actitud humilde delante de Dios y de los demás, y es así, porque eso es lo que realmente el Señor ama. Porque la soberbia y el orgullo son malos, ¿me entendéis? Y el Señor dice que resiste a los soberbios y ama a los que son humildes. Pero justo cuando Él vuelva, va a decir, muy bien, os habéis estado burlando de mis seguidores, os habéis estado burlando de los hijos de mi Padre, os habéis estado burlando de mis hermanos, habéis estado menospreciándolos, les habéis hecho muchas cosas que no han sido justas, pues ahora ellos tienen que levantarse y levantar su cabeza, porque su redención está cerca, porque yo estoy aquí, dice Dios. Así que tenemos que seguir viviendo de una manera humilde delante del Señor y de los demás, no preocupándonos en absoluto si alguna vez tenemos que cumplir y hacer lo que es justo, como José de Arimatea, sin entenderlo. Pero también en el fondo de nuestro corazón podemos decirle, Señor, yo estoy deseando el día que vuelvas. Y el día en que todas las injusticias desaparezcan. Y el día en el que tú mismo le digas a tu iglesia, levántate, levanta tu cabeza. Deja de mirar al suelo, mira al cielo. Levanta tus ojos, porque Dios te ha llamado a ser un vencedor. A veces nosotros malinterpretamos algunas cosas y pensamos que la victoria tiene que ver con cosas materiales. Y sí, a veces Dios nos da cosas materiales, pero siempre que hablamos de vencedor, ¿verdad que estamos pensando en lo que la gente ve, en lo que es apariencia? Y Dios nunca le preocupan las apariencias. Él mira el corazón. Está hablando de una victoria profunda, completa, total, para siempre, una victoria eterna. Está diciendo, sí, has perdido muchas cosas, han pasado momentos muy difíciles, has sido maltratado, despreciado, despreciada muchas veces, pero ahora es el momento de levantar tu cabeza, porque tu redención está cerca. ¿Sabes lo cerca que está? Está aquí. Soy yo, estoy contigo. Y verdad que cuando veamos al Señor cara a cara, todo se nos olvidará rapidísimamente. Todo. Lo que nos han hecho, lo que ha pasado, las incomprensiones. Y entonces, y aquí es el momento que me encantaría que pudiéramos tomar una decisión, nos acordaremos de cuando íbamos en medio de la multitud, pero decidimos tocar al Señor. De cuando nadie comprendía lo que estábamos haciendo, pero había que bajar el cuerpo del Señor, había que ponerlo en una tumba. Y lo hicimos. ¿Entendéis que estoy hablando de una manera figurada? Había que hacer algo para el Señor. Nadie quiso hacerlo, pero nosotros lo hicimos. Con nuestras pocas fuerzas, quizás temblando, pero lo hicimos. Y entonces el Señor nos dirá, has sido fiel sobre poco, pero fíjate cómo paga el Señor. Yo te voy a poner sobre mucho. Porque Él no es como nosotros, Él es impresionante. Y Él siempre hace mucho más de lo que podemos imaginar o entender. Así que quizás podríamos terminar esa canción, aparte de otras 3 o 4 que cantamos, que creo que espero que haya sido el Señor que nos haya llevado a estos momentos. Habla de estamos solos tú y yo, ¿recordáis? Con el Señor. Así que si podéis subir, quizás podamos cantarla todos. Y es el momento de tomar una decisión para el Señor, el que realmente sienta, de tomar una decisión para el Señor. Si hay alguna persona que no es del Señor y es el momento de decirle, pues yo quiero tocarle, ¿me entendéis la manera que estoy hablando? Yo no quiero ser parte de una multitud, ni de un lugar, ni de un país que sabe muchas cosas del Señor, que sigue con Él, que casi le atropella, entre comillas, pero que su vida no cambia nada. Yo quiero que mi vida cambie. Y sea lo que sea que haya en tu vida, el Señor la va a restaurar. Si eres alguien ya del Señor por años, pero necesitas decir, Señor, quizás no me había dado cuenta de que yo estoy haciendo tu voluntad y a veces no lo comprendo y no me doy cuenta que tengo que seguir haciéndolo, porque tú te honras en que yo haga tu voluntad, aunque aparentemente no tenga sentido, pero tiene mucho más sentido del que parece. Así que voy a pedir que cualquiera que quiera venir a orar